buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias una vez más por estar aquí en nuestro club de lectura. Y hoy tenemos el placer de contar con Marta Segreyes y su libro Abraza a la niña que fuiste. Muchas gracias, Marta, por aceptar nuestra invitación y por estar aquí con nosotros. Un placer. Yo todo lo que sea hablar de la niña interior, feliz de ello. Perfecto. Antes de hablar de esa niña interior, sí que me gustaría que te presentaras. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Ujú. Vale, pues yo soy psicóloga y psicoterapeuta, me dedico a acompañar procesos de terapia individual, grupal y también pues eso ha ido cambiando y aumentando, ¿no? Todas las cosas que hago, eso sería lo principal, pero también ahora pues escribir, ¿no? Toda la parte también de psicoeducación a otros profesionales de psicología o de la educación y luego divulgar en redes sociales con el perfil de Marta Segre, psicóloga. Ujú, perfecto. Nos has hablado que has empezado a escribir. ¿Esto ha sido algo que ya tenías desde pequeña o ha surgido un poco por tu profesión? Hmm. Yo la verdad que siempre lo he tenido como bastante presente el tema de la escritura, siempre he sentido como que me expresaba a veces como todo lo que tenía dentro, mucho más si lo sacaba hacia afuera, ¿no? En forma de hoja de papel, ¿no? Y lo compartía. Entonces, es verdad que antes de Abraza niña que fuiste, yo ya había autopublicado un cuento y luego un libro también ya de la temática de niña interior, pero sí, diría que he ido como profesionalizándolo, pero sí que me gustaba mucho escribir ya. Ujú, perfecto. ¿Cómo surgió la idea de escribir este Abraza a la niña que fuiste? Mm. Pues realmente me contactó la editorial porque había visto esta obra que comentaba autopublicada, ¿no? Que al final empecé a divulgar en redes sociales sobre todo este aspecto de heridas emocionales, de hablar de la infancia, de la niña interior y sentía como que ponía en riesgo como a veces la cuenta, ¿no? Con tanta información que se pudiera perder, que se pudiera hackear, ¿no? Y dije, oye, voy a recuperar como todo lo que estoy haciendo porque estoy como ofreciendo como contenido muy interesante, digo, pues lo voy a recopilar. Y cuando lo empecé a hacer, quedaba todo como un poco caótico, ¿no? Entonces le empecé a dar un sentido a las publicaciones, que siguieran un orden, y de ahí pues salió el libro de Al encuentro de tu niña interior, ¿no? Y luego cuando la editorial pues contactó conmigo, me dijo, oye, hemos visto esto, sentimos que podemos hacer como un trabajo para hablar de niña interior, como del inicio hasta el final, ¿no? Y ahora hace ya que fuiste, aunque fuera la misma temática, era de una perspectiva como muy distinta, ¿no? Como de hacer un paso a paso de lo que yo hago cuando acompaño en terapia. Ujú. ¿Por qué elegiste este título de Abraza a la niña interior, a la niña que fuiste? Pues mira, justo porque no dejaba como lugar a dudas, ¿no? Quizá a veces el término niña interior, cuando ya estamos más familiarizadas, pues sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Pero abraza a la niña que fuiste no dejaba dudas como que tenía que ver con nosotras, ¿no? Como con esa versión de nosotras como más antigua. Y el abrazo era porque no se nos ocurría como otra forma de hablar de esa niña, de lo que necesita. Ujú. De reconciliarse, ¿no? Con esa niña, de sanar, ¿no? Sus heridas. Mm. Perfecto. El subtítulo que habéis puesto o que has puesto es eso, sana las heridas del pasado y reconecta con tu interior. ¿Por qué consideras que es importante, pues eso, sanar esas heridas, ¿no? Y reconectarnos con nosotros? Mm. Yo creo que hay muchas veces que las cosas que nos ocurren en el día a día y que nos generan malestar, no sabemos que tienen como una raíz tan antigua, que nos llevan como a momentos que no son el ahora. Al final, cuando alguien empieza terapia, no me habla de, ahora quizá pues ya tienen como más nociones, pero la mayoría en realidad no me habla de cosas que han pasado hace años, sino cosas que ahora me preocupan, ¿no? Pues mi relación de pareja, me pasa esto con mi grupo de amigos, tengo esta relación conmigo misma, me siento así con mi familia y no entiendo por qué me siento así, ¿no? Como si no hubiera, como si mi versión actual y la que fui no se conocieran, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces ese aspecto nos genera como mucho malestar, el
el tener como de nuestra propia vida y nuestra historia como puntos ciegos y espacios vacíos. Es decir, no sé por qué reacciono como reacciono, no sé por qué si esto no me conviene lo sigo haciendo, ¿no? Entonces, muchas veces para cambiar el presente, ¿no? y entenderlo, necesitamos también ver qué ha podido suceder pues, en la infancia o en el pasado. Ujú. Perfecto. ¿En qué está basado este libro? ¿Vale? ¿Qué aplicas, ¿no? Para poder hacer ese paso a paso que nos Mm, comentabas? mm. Pues sobre todo como en una terapia, ¿no? que está como centrada en la perspectiva de apego y trauma, ¿no? que es como todo este aspecto que rodea a nuestras relaciones y a los vínculos y a las heridas que han surgido también como de esos vínculos, ¿no? Entonces yo me centro mucho en lo que acompaño en terapia, ¿no? de manera profesional, pero como a mí me gusta también como llevar todo este relato pues de manera cercana y que veamos que también hay cosas como que no necesitamos como grandes heridas para sentirnos identificadas, también hay a veces que comparto algunas situaciones que yo he podido vivir y que puedo sentir como que no estaba siendo reconocida o vista o me sentía pues también como poco importante, ¿no? En algunos momentos. Entonces, siento que de como esta perspectiva, ¿no? psicológica y sustentada como por mucha teoría, pero también como pues esa cercanía, ¿no? Que al menos esto es como lo que me trasladan ya las personas que lo han leído, de, oye, he sentido como cuando hago terapia, ¿no? Algo muy parecido a lo que hablo con mi psicóloga, pero también como que estabas tú ahí, me dabas la mano, como que me entendías y que vivías como un poco conmigo la lectura. Ujú. A ver, porque claro, sí que es importante, ¿no? El que veas esa practicidad, ¿no? Al leer el libro. ¿A quién iría dirigido este libro? Porque, claro, quizás es un tema que a lo mejor alguna persona, lo que dices tú, que cuando va a terapia no te habla del pasado. Mm. Yo creo que para las personas que es el libro es como que el libro de alguna manera como que les llama, ¿no? O sea, desde que se publicó, tengo muchos mensajes así de decir, no te conocía, fui a la librería o en la feria del libro o en San Jordi, es como que vi el título y no sé, sentía como que me llamaba, ¿no? Como que este era un tema que me interesaba. O a veces también como momentos vitales pueden hacer que nos interesemos más por la infancia, ¿no? Pues de la maternidad es como oye, pues quiero como navegar ahí, porque ahora tendré vivencias que necesitaré como saber bien bien cuál ha sido mi referencia, ¿no? De qué manera me saldrá a hacer esto, pero yo te diría como para aquella persona que le sugiera interés. Ujú. Que le resuene, ¿no? Que vea el título Mm, y tenga curiosidad, ¿no? Para, mm, para poder leerlo. Como nos hablas de niña, ¿vale? A ver, quizás pues, otros géneros pueden pensar, ah, esto no va conmigo, ¿vale? Ya mm, sacará el de hombres o el de otro mm, género, ¿no? mm, Pero entiendo que no, que quizás es porque la gran mayoría de tus pacientes son mujeres, pero mm. va dirigido a todo tipo de público. Eso es. Al final, al inicio del libro, hay pues una nota, ¿no? Como sobre el uso de la gramática, ¿no? Que es cierto que yo pues me dirijo como a mujeres, me dirijo en femenino porque la mayoría de las personas que acompaño o que me siguen en redes sociales son mujeres y porque también yo como explico vivencias, ¿no? y me siento identificada, me surge como mucho más fácil y más natural hablar así. Pero sí que es como para toda aquella persona como que se sienta identificada al leerlo, independientemente como de su expresión de género e identidad. Ujú. Y incluso de edad también, ¿no? Porque es verdad que comentas en el libro que quizás según qué edades no hemos tenido esa formación en nuestra Mm, infancia, pero a lo mejor también según qué colegios siguen sin tener, ¿no? Esa formación. total. Entonces, da igual la edad, ¿no? Un Mm, adolescente que tenga curiosidad o una persona de 80 años sí, que sí, quiera entender, ¿no? O entenderse un poquito mejor. claro. De hecho, en las presentaciones, ¿no? Muchas veces como de los libros es donde tengo la oportunidad de ver como la diversidad, ¿no? Del público que acoge los libros, de decir, pues vino, recuerdo como que la más joven que vino era una chica de 15 años y luego personas pues que estaban allí, que no sé si recuerdo que me decían 68, 73, ¿no? Como, sobre todo en la última presentación de Querida Mamá, Me dueles, esa sí que había como variedad.
Y aquí en Abraza la niña que fuiste, lo mismo, ¿no? Al final es algo como que nos atiende a todas las edades, ¿no? Que hay como en cualquier momento que quiero mirar hacia atrás o que quiero entender mejor. Y sí, sí, es que es como un público muy amplio. Ujú, perfecto. Ya adentrándonos un poquito en el libro, ¿cómo está estructurado el libro? ¿Qué me voy a encontrar, ¿no? en el libro? A ver, no, sí que vamos a entrar en algún detalle del mismo, pero el índice un poco refleja ese paso a paso, ¿no? que nos has comentado. Eso es, sí, en el índice ya vamos a ver con un poquito esa estructura que está organizada con 10 capítulos y voy como compartiendo también como relatos, ¿no? De personas que han podido sentirse así o cuál puede ser como el proceso y con ejercicios, que sobre todo era como algo que a mí es verdad que como psicóloga siempre lo digo lo mismo, que es como un punto que a veces me cuesta, ¿no? Porque también siendo como la terapia un mundo tan introspectivo y reflexivo, el quizá como hacer algún ejercicio era como algo que me resultaba difícil, ¿no? El, pues ahora un consejo, o ahora un tip, o ahora un... Pero, ¿no? Hice los ejercicios como para llevar como un poco este punto más reflexivo, ¿no? Entonces había personas que al leer la teoría dicen, ah, mira, pues aquí está describiendo el tipo de familia y las dinámicas que tiene y tal. Bueno, como que no conecto mucho y no me identifico, ¿no? Y cuando a lo mejor llegaban a la pregunta y decía, oye, ¿esto te ha pasado en tu casa? ¿Te has sentido así? ¿En tu casa se pedía disculpas después de un desacuerdo? ¿En tu casa pasaba esto? ¿Sucedía lo otro? Es como que una se hace más consciente de lo que ha vivido, ¿no? Y dice, uy, pues esto me resuena, ¿no? Entonces, es un libro estructurado así como con estas pausas, ¿no? De llevar como la teoría a una misma para ir interiorizando pues todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Con lo que yo cuento. Ujú. A ver, por eso entiendo que el libro no es para leérselo como si fuera una novela, sino Mm, para ir haciendo esas pausas, ¿vale? Es decir, de cada capítulo incluyes ejercicios, ¿no? Parte práctica de reflexión. Y por lo tanto es para ir poco a poco, ¿no? Y para ir mm. conociendo. Mm. Mm. Sí, yo siento como que hay personas que a veces se lo han leído a velocidad de novela, ¿no? También como a veces buscando quizá como ese final de a ver si encuentro la piedra filosofal de cómo reparar esas heridas, ¿no? Pero también luego han releído, o sea, muchas personas que me han dicho de ella, estoy en la segunda lectura de tu libro de Habla niña que fuiste, ahora me lo estoy haciendo más calma, o lo he leído y no he hecho los ejercicios y ahora, pues tiempo después, ya solo hago como los ejercicios, ¿no? Cuando lo digo en las primeras páginas, ¿no? Como que ahora el libro ya es tuyo, ¿no? Cuando lo tienes en las manos y ya puedes hacer con él lo que quieras. Y si no, como en la mitad del libro, después del capítulo de 5 pregunto, digo, oye, ¿cómo estás leyendo esto? ¿Estás como muy deprisa, te estás tomando los tiempos, es una información que estás pudiendo sostener, te estás sobrepasando? Porque al final es este aspecto, ¿no? De hablar de heridas, pues también hace conectar con ellas, ¿no? Y para mí era muy importante como el poder cuidar, porque yo no sabía qué iba a pasar con las personas que estaban leyendo eso. Yo en terapia estoy viendo qué reacción tiene la persona, pero cuando me leen, no. Entonces, para mí era importante como trasladar un poquito de esto, ¿no? Como si estuviera allí, pues ofreciendo como este cuidado que se ofrezca a la persona de alguna manera. Claro, sí, porque, claro, lo que dices tú, ¿no? En la terapia tú ves cómo la persona o a la sesión siguiente, pues cómo se ha podido sentir, ¿no? Durante esa semana o esos 15 días. Pero leyendo el libro, a ver, a veces el adentrarnos nos duele, ¿no? O recordar cosas que a lo mejor teníamos un poco olvidadas Mm, nos duele. ¿Qué aconsejas a estas personas que leyendo el libro empiecen a mm, sentirse peor, porque claro, entiendo que el libro es para sentirte luego mejor y para ir conociéndote, pero claro. inicialmente quizás te vas a encontrar mal, ¿no? Mm, claro. Y a veces sería algo que pasa, como cuando empezamos un proceso de terapia y lejos de encontrarnos mejor al inicio, es peor, porque empezamos como a identificar, a poner nombre a cosas que quizá pues en el día a día, como más en lo automático y en la rutina, no nos paramos a revisar, ¿no? Entonces yo siempre que puedan hacer como este trabajo de estar acompañadas, ¿no? Las personas que sientan como que el libro está tocando como algunos puntos sensibles que nos cuesta como darles la vuelta, ¿no? Como que se nos hace como un pelín cuesta arriba el poder como ser acompañadas y empezar terapia.
Ujú. Claro, lo que no podemos pretender del libro es que de repente, a ver, lo que dices, ¿no? Que nos lo leamos deprisa y corriendo, encontremos esa piedra Mm, filosofal y ya nos entendamos perfectamente. Hay que, como bien dices, ¿no? Hay que trabajarlo, hay que ir haciendo poco a poco. mm. Mm, Claro, al final los libros nos dan como una muy buena base de comprensión, ¿no? Como para sentar la información, para entender, ¿no? Como muy desde la cabeza. Y muchas veces el trabajo en terapia es como hacer como esta conexión, ¿no? De cabeza y corazón, por así decirlo, porque muchas veces desde aquí sé que mis padres hicieron todo lo que pudieron, pero yo siento una tristeza, siento un vacío, siento una distancia con ellos, siento incluso un rencor, que es como todo lo que de aquí me digo no me acaba de llegar, ¿no? Entonces, al final el trabajo con el libro es algo como muy mental, ¿no? Como de entender, pero hace falta como pararse a sentirlo y atravesar el dolor, ¿no? Porque al final, pues bajo este título, ¿no? Abrazaña que fuiste, es algo como muy dulce que hacer con ello, pero a la vez son heridas, que cuando las vaya a sentir, que cuando las vaya a reconocer, pues me dolerán. ujú. Y por eso no nos tiene que importar, ¿no? El hecho de que, bueno, durante el proceso de lectura, si consideramos que es necesario, pues un acompañamiento profesional, pues lo solicitemos. No es que estemos peor ni nada, ¿no? Sino que quizás es necesario, ¿no? También hablarlo, ¿no? Con un Total. profesional. Ujú. Mm, mm. Así es. ¿Vale? Porque no es incompatible, ¿no? El hecho de que ya vayamos a terapia o que pensemos ir a terapia con estar leyendo el libro, porque, a ver, aunque no sea contigo, ¿no? Que si es contigo mejor, porque así también es más fácil, pero si no es contigo, pues el hecho bueno, un poco complementar, ¿no? Esa terapia. Mm. Ujú. Así lo veo yo y además hay muchas compañeras psicólogas, ¿no? que me han leído y que luego lo han recomendado, ¿no? Como a las personas que también acompañan, ¿no? De cuando vienen como a las firmas, como mi psicóloga me recomendó tu libro, ¿no? Te conocí porque mi psicóloga tenía como tu libro en el despacho y lo vi y me enseñó, ¿no? Entonces sí, yo lo veo como algo muy complementario, ¿no? Lo que decía de ir como encajando, ¿no? Y haciendo como esos clics y lo percibo así, vaya, como un complemento. Perfecto. En el libro nos hablas de que tenemos que mirar la infancia con nuestros ojos, ¿vale? Y narrarla con nuestra voz. ¿Qué significa Mm. esto? Pues muchas veces tenemos, ¿no? Como todo un discurso elaborado, pero no es nuestro, ¿no? De alguna manera. Yo sé ahora tú preguntaste como, ¿qué es lo que decían de ti cuando eras pequeña? Claro, tú no tenías como esa percepción de ti, ¿no? Y muchas veces, pues sabemos lo que sabemos de nosotras en esa etapa porque, pues sí, mi hermana mayor, mi padre, mi madre me decía, "Es que eres muy buena, eres muy madura para tu edad, te puede llevar a todos lados", o no me lo decían directamente, pero yo lo escuchaba que se lo decían a otros familiares, ¿no? De, ay, es una niña trampa, porque es muy tranquila, porque es muy buena, porque no hace ruido, porque está quietecita, o al contrario, Ujú, es una niña muy movida, no nos deja descansar. Todo el rato está, entonces tú te haces una idea de quién eres tú según lo que cuentan de ti, ¿no? Entonces es volver atrás, pero que yo pueda ver si en realidad era una niña que pedía mucho o si era una niña que estaba pidiendo y no le daba lo que necesitaba, ¿no? Entonces es como volver atrás para darle un sentido a las experiencias, que muchas veces nos hemos quedado con la idea de que yo le ponía las cosas muy difíciles a mi madre y a lo mejor simplemente yo es que quería pasar tiempo con ella, ¿no? ujú. Claro, nos tenemos que dar el permiso de sentir, ¿no? De sentir esas emociones que las sentíamos cuando éramos pequeñas y que quizás las hemos olvidado, ¿no? Y que Mm, no es malo, ¿no? Sentir esa emoción, aunque sea una claro, emoción desagradable, ¿vale? justo. Porque tener ese sentido de culpa o de odio, ¿no? O de rencor hacia alguien, pues Sí, como que a y nadie le de, gusta. y de, y de traición al hablar de ello, ¿no? Es Claro. decir, ¿cómo voy a hablar de mi vivencia en la infancia, ¿no? Como hablaba el otro día también con Instagram, de decir que a veces hablar de esta vivencia de infancia, cuando no se han cubierto algunas necesidades, como nos lleva a pensar como que han sido
malos padres o que hemos tenido una mala infancia, ¿no? Y no es como blanco o negro, sino que en ese relato de cuando recordemos que estén nuestras dos versiones, que esté, oye, mis padres lo hacían lo mejor que podían porque trabajaban todo el día y estaban fuera de casa, pues para que yo pudiera tener esto, pudiera ir al colegio, pudiera comer, pero como pasaba tiempo sola, pues los echaba de menos y esto me ha faltado, ¿no? Es como que una realidad o una versión de la historia no anule la mía, ¿no? Que es como la que siempre ha estado como pues más silenciada o más invalidada y claro, cuando la sacamos a la luz, pues como que nos hace sentir como mucha culpa, ¿no? Y sentir como que os estamos desmereciendo o que somos unas desagradecidas, pero poder como tener como estas dos versiones a la vez, ¿no? Que es verdad que me sentí sola y es verdad que lo hacía lo mejor que podía. Ujú. Nos hablas de invalidación emocional en el capítulo de emociones y de autoinvalidación. ¿Nos puedes Mm, explicar un poquito qué es esto? mm. Claro, pues muchas veces, ¿no? Para que antes sea autoinvalidar, pues he tenido como que aprender esos mensajes, ¿no? De algún lugar y cuando me han invalidado las emociones es cuando a lo mejor pues yo estaba triste por algo y lo primero que me han dicho, o sea, no llores, ¿por qué te pones así? Es que eres demasiado sensible, es que les das muchas vueltas a las cosas y esto no es para tanto, ¿no? Entonces, todo aquello que yo aprendo de cómo tengo que convivir con mis emociones, pues es lo que luego hago auto, ¿no? Y me autoinvalido. Entonces, cuando ya a lo mejor mis padres no están, yo me sigo diciendo estas cosas de adulta, ¿no? Que a lo mejor me noto triste y digo, ya estás otra vez, qué pesada eres, es que siempre llorando, es que eres demasiado sensible, ¿no? Entonces, es como un reproducir, ¿no? Aquellos mensajes que en su día, pues vinieron de fuera, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar como en conocer cuáles eran los mensajes originales y ahora encontrar otros alternativos que me acompañen y que me validen. Ujú. En este proceso, ¿crees conveniente que en caso de que tengamos eso a nuestros familiares todavía con nosotros, el poder hablar, ¿no? de esas emociones que ellos nos han dicho y las que realmente nosotros sentíamos? ¿O es Mm. mejor decir, bueno, yo me lo autohago, por decirlo así, y no quiero comentar nada con nadie? Mm. Pues según para qué, ¿no? Y a veces también cuando trabajamos en terapia les doy como un poquito como de, o sea, les pido como un poco de espacio para digerir, ¿no? Porque habrá una sesión que yo salga con mucha gratitud porque me he dado cuenta de los esfuerzos que hicieron y estoy muy agradecida. Y habrá otras sesiones que estoy muy enfadada porque ahora que soy madre a lo mejor pues no entiendo por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? Entonces, yo creo que es importante como darnos un espacio como para sentir como todas esas etapas, ¿no? Para luego integrarlas y ver si después de esas etapas hay algo que necesito decir para construir, ¿no? Que muchas veces cuando estamos como en esa fase como más candente, pues te lo digo pues como para que lo sepas lo que me has hecho y el dolor que me has infligido, ¿no? Pero no tanto para que de ahí podamos construir y que a lo mejor te cuente y te diga, oye, es que cuando me dices que no llore, pues me hace sentir mal y me ayuda más que me digas esto, ¿no? Ahí es importante como poder ofrecer un cambio si la otra persona también está como receptiva, ¿no? Que esa es como la segunda parte, que muchas veces voy a pedir como ese trato y a lo mejor no se dan cuenta, pues no lo interiorizan, no lo reciben bien, lo sienten como un ataque, pero al menos ese aspecto, ¿no? Como de poder decir, oye, que esto que voy a comunicar ¿para qué serviría? ¿No? Es como con qué objetivo lo quiero decir. Ujú. Claro, es de manera constructiva, no para soltar esa rabia que quizás tenemos acumulada y así, mira, Mm, se la suelto al otro y que el otro se quede con la culpa, ¿no? En este claro. caso sería siempre de modo constructivo, tampoco sin herir, ¿no? a la otra persona, porque como bien dices, a ver, muchas veces lo han hecho lo mejor posible. Tenemos Ujú, que entender a ver, que si nosotros, por ejemplo, no hemos recibido esa formación en emociones, nuestros padres menos, mucho menos, ¿vale? mm. Sí, al Entonces, final es ese aspecto, ¿no? Como de valorar qué quiero hacer con
con la comunicación, ¿no? Y qué es lo que quiero transmitir. Porque a veces también si viene como desde ese lugar de rabia, quizá me quedo peor al comunicarlo, ¿no? Porque he expresado como que todo este trato que me has dado tú me ha generado todas estas consecuencias y a lo mejor tú me lo niegas y me dices, Jolín, ahora soy la peor madre del mundo, vaya, anda, me acabo de enterar y es como, no era Ujú, esto lo que quería conseguir al decírtelo, ¿no? Entonces, saber bien como cuál es nuestro objetivo. Lo que te decía, la segunda parte del objetivo es saber pues qué espero y si es posible o no ese cambio y esa reparación. ujú. Perfecto. ¿Qué proceso vamos a seguir para abrazar esa niña interior? No nos desgloses todo el libro, pero sí que, bueno, qué pasitos vamos a ir haciendo. Pues Ujú, mira, cuando siempre recuerdo, y es algo que cuento en el libro, que aunque suena muy bien, ¿no? El abrazar al niño interior, muchas veces cuando estamos en terapia y contactamos como con esa niña, muchas veces lo primero que aparece es juicio y rechazo, ¿no? De, ay, me acabo de imaginar cuando yo tenía 6 años que estaba, pues yo qué sé, sola en el patio, que nadie quería jugar conmigo. Y lo que no nos sale, lo primero no es quizá ternura, es decir, joder, qué pena, pobrecita, ¿no? Lo que ha pasado, sino, mira, es que qué tonta, qué tímida, es que por eso no quieren jugar con ella, porque es que es una aburrida, ¿no? Entonces, muchas veces es como ir transformando un poco ese juicio, ¿no? Y es entender cómo somos, que muchas veces cuando miramos, es como porque queremos modificarnos y cambiarnos, ¿no? Pues si yo soy tímida, pues no me gusta ser así, quiero ser el extremo opuesto. Y a lo mejor eso me frustra más porque no voy a poder ser como ese otro extremo, ¿no? Entonces, es como de ese juicio ir pasando como a esa aceptación, ¿no? De cómo soy y a esa compasión, a entenderme por qué era así y por qué sigo siendo así en muchas ocasiones. ujú. Que no es malo, ¿no? A veces tenemos unas creencias limitantes Mm, que piensas, no, claro, como soy tímida, bueno, no es malo ser tímido. Entonces, mm, ¿qué creencias nos limitan, ¿no? Más comunes cuando vemos a nuestra niña interior? mm. Sobre todo cuando, de alguna manera, cuando relacionamos lo que hemos vivido directamente como con nuestra personalidad, ¿no? Y de ahí sacamos conclusiones, ¿no? Pues del hecho de que no me invitaran a esta fiesta. Claro, es porque yo soy así, ¿no? En vez de decir, oye, pues no me han invitado porque igual no es la que, con la que me llevo mejor de la clase y tiene sentido porque pues no nos llevamos y no somos amigas o yo tampoco la invitaría al mío, por ejemplo, ¿no? Pero todo aquello como que nos sucede nos lleva directo como a pensar que es por nuestra culpa o que si fuéramos de otra manera sería distinto o que si fuéramos otra persona esto no hubiera pasado de la misma manera, ¿no? Como yo te diría como todo aquello que nos sucede en la vida o que nos ha sucedido y nos hace sacar como conclusiones negativas sobre nosotras o como que hay algo malo en nosotras o que no somos capaces o que no somos suficientes, ¿no? Como todas estas creencias pues como de sentirnos que somos perfectamente, no sé cómo decirte, como que se nos puede querer aceptar tal como somos, ¿no? Sin tener que ser otras personas. Ujú. Por eso es muy importante, entiendo que el perdón, ¿no? El perdón hacia nosotros y el perdón hacia los demás, o un poco hacia las circunstancias también de cómo nos encontrábamos en ese momento. Mm. Sí. Sí, yo el perdón me gusta como decir que es importante como reconciliarte con tu historia, ¿no? Y a lo mejor el perdón, tal como lo imaginamos, no llega como a esa relación, ¿no? Pero el poder decir, me quedo tranquila con esto, aunque ahora lo mejor para mí sea pues no tener este trato o no tener esta relación, pero lo hago desde un lugar que aunque nunca es un 100% de tranquilidad o de calma, porque tengo como esta duda de si estoy haciendo lo correcto o de si esto está bien o si me arrepentiré al hacerlo, que sea como más un reconciliarme conmigo o con quien soy y con mi pasado, ¿no? Que muchas veces queremos como borrar lo que hemos vivido, ¿no? O queremos imaginarnos cómo seríamos sin esas vivencias, ¿no? Entonces eso no podemos hacerlo, pero sí que podemos de alguna manera pues
convivir con todo lo que ha acontecido en nuestra historia, incluso pues con aquellas partes más desagradables que nos han hecho pues ser como somos hoy en día también. Ujú. Claro, sí, porque a veces es eso, ¿no? Que queremos pues no haber sido así y como que pensamos que hemos perdido, ¿no? Esa parte de nuestra vida y no nos damos Mm, cuenta que la persona que somos ahora es también gracias a esa parte, ¿no? De nuestra vida, aunque no haya sido agradable. mm, mm, Y que claro, que en ese momento también no teníamos los conocimientos que tenemos ahora, ¿vale? Porque a mm. veces dices, achacas cosas a tu niña interior que dices, pero si eras una niña de 6 años, o sea, Claro, al final es lo que dices, ¿no? Que dices, oye, pues igual no puedo como agradecer quién soy, pues a mis heridas, no se trata de eso, pero sí de decir, oye, pues como viví esto, pues me volví una persona muy complaciente, ¿no? Pues para que los demás no me rechazasen o para sentirme aceptada o para sentir que pertenecía, igual con lo que me reconcilio es con eso, con decir, oye, pues por mis circunstancias tengo que aceptar pues que a veces pues me olvido más de mí o me cuesta poner límites o me vuelvo como más servicial o estoy como más pendiente de lo que necesitan o piensan los demás pues para sobrevivir, ¿no? Pues porque así he aprendido y así también soy ahora, ¿no? Entonces, de alguna manera, buscar, como un poco digo yo, como regular pues esas partes como más en el extremo, ¿no? De decir, oye, pues yo sé que Dios es una persona como que le gusta cuidar, ¿no? A sus amistades, soy una persona observadora y detallista, pero sé que cuando no me doy cuenta paso como a salvar a los demás o a cuidar a los demás y descuidarme a mí. Entonces, como vale, pues me quedo con lo mejor que me ofrece pues esta parte, ¿no? Pues yo soy como cuidadosa con mis amistades, pero tengo que tener cuidado de no olvidarme de mí cuando estoy pendiente de los demás, ¿no? Para mí sería como este aspecto así. ujú. Claro, buscar lo bueno, ¿no? De esos momentos en nuestra vida que ha habido heridas, pero como dices, ¿no? Que te han hecho pues ser una persona cuidadosa y que, a ver, no llega al extremo de olvidarse de uno mismo, pero sí que Mm, de ser detallista, de cuidarse un poquito pues de los que nos rodean, que no es malo. Vale, total. perfecto. ¿Cómo defines tú ese abrazo interior, ¿vale? Mm, ¿Cómo dirías? Porque claro, ahí es algo como muy abstracto y que las personas a lo mejor no ven, ¿no? Cómo puedes abrazar. A ver, tú puedes mm, abrazar a los demás o perdonar a los demás hablando con los demás, mm, pero ese abrazo, ¿cómo defines a mm. ese abrazo interior? Claro, pues yo creo como que cada una necesita como un abrazo distinto, ¿no? Eh, Cada una como con su historia necesitará como reforzar unas cosas u otras, ¿no? Pues yo a lo mejor, imagínate que he vivido como muy sobreprotegida, ¿no? Y que no he tenido como mucho aspecto para la exploración, ¿no? Porque me he sentido como que a lo mejor iba a fallar, que me iba a equivocar, que me podían pasar como cosas malas y demás. Entonces, pues será un reto para mí abrazar a esa niña, acompañarla a explorar cosas aunque tenga miedo. Y a lo mejor a personas como lo contrario, ¿no? Que han sido como más independientes, ¿no? Como que han ido a la suya, como que las han como lanzado mucho a decir, venga, que tú eres mayor, que tú eres espabilada, que tú eres fuerte. Y a lo mejor ese abrazo será el poder como reconocerse y decir, oye, pues no pasa nada si no lo quieres hacer, no pasa nada si hoy no vas, no pasa nada, ¿no? Es como que según lo que hayamos vivido, nuestra niña pues necesita pues que cubramos las necesidades que hayan estado satisfechas o no de una forma u otra, ¿no? Por eso tan importante es para saber cómo cuidarme hoy, saber lo que me faltó ayer, por así decirlo. Ujú. Y claro, y aceptar, ¿no? Aceptar, bueno, lo que se vaya uno descubriendo, aunque como decíamos antes, aunque a veces no nos guste o no haya sido agradable, pero sí el hecho de integrar, ¿no? Y aceptar porque es una forma de reparar Mm, esas heridas, ¿no? De nuestra infancia. total. Al final parte de la aceptación significa esto, ¿no? Como que no podemos volver atrás, no podemos cambiar el pasado, pero, ¿no? Como con lo que hemos vivido, pues tratamos de convivir. Ujú.
Y claro, y así además para poder ser, bueno, pues mejor, ¿no? Y a partir de ahora y construir nuestra vida de otra manera, ¿no? Mm, Conseguir ese amor propio, ¿no? Ese amor hacia nosotros, que a veces esta palabra de amor propio parece que tiene otras connotaciones, pero es simplemente el querernos, ¿no? El que este libro pues nos enseña que es necesario pues el amarnos y amarnos en todas las épocas, ¿no? En todas las etapas mm. que hemos vivido. Ujú, Total. Sí, porque al final quererse, cuidarse, abrazarse en un buen momento es fácil, ¿no? Lo complicado es, pues, en los momentos que hemos considerado como que no tenían que estar, ¿no? En los momentos donde estoy triste, en los momentos donde me siento perdida, en los momentos donde tengo dudas, en los momentos que estoy enfadada, frustrada, ¿no? Es como, me viene siempre esta frase de quiéreme cuando menos lo merezca, que sea cuando más lo necesite, pues es un poco así. Al final, en los días buenos mm, es fácil, ¿no? Cuando las cosas me salen bien, cuando estoy contenta, pero en los momentos que han sido como sensibles en mi historia, porque quizá me han juzgado cuando he estado triste, reconocerme y aceptarme ahí, siendo yo, estando triste, pues es como ese abrazo donde hace falta, ¿no? ujú. Pues sí, perfecto, sí, sí, por eso, que ese amor propio nos lo tenemos que dar siempre. ¿Qué descubriste tú misma mientras escribías este libro? ¿Vale? Porque entiendo que igual que remueve a nuestros lectores, tú cuando lo ibas escribiendo, bueno, y a lo mejor recopilando, ¿no? Todo lo que ya tenías y poniendo esos ejercicios, no sé hasta qué punto tú ibas haciéndolos Mm, interiormente, ¿no? mm. Entonces, ¿qué descubriste al escribir el libro? Mm. Sí, yo cuando escribo como que me meto mucho, ¿no? Con mi mundo interno y también pues con canciones, ¿no? Que también el libro lleva como alguna playlist de decir, necesito como conectarme con estas sensaciones, ¿no? Pero sí que es verdad como que descubrí pues como todo el trabajo hecho, ¿no? Como de alguna manera poder escribir de ello sin estar ya en ello, de alguna manera. Es como el poder ver un poquito como eso desde fuera, ¿no? Para poder acompañar, que yo creo que también, pues para mí acompañar en terapia tiene que ver con eso, ¿no? En poder empatizar con lo que me cuentas y poder entenderte, pero siempre como un pasito atrás para poder como sostenerte a ti, ¿no? Y si veo que a mí me está tocando como lo mismo que a ti, pues igual yo no soy como la persona y necesitamos como derivar o supervisar o lo que sea, ¿no? Pero sí, para mí fue como ver todo el trabajo personal realizado, ¿no? Como más que los estudios y la carrera y demás, fue con decir, jolín, fíjate cómo ha cambiado también como toda mi vivencia, ¿no? De verme ahí, de escribir y decir, sé cómo te sientes porque yo también he pensado esto, pero verlo como desde un pasito más atrás. Ujú. Claro, a veces el ver, ¿no? Que ha habido otras personas que han vivido lo que estamos viviendo nosotros, como que nos sentimos más comprendidas, ¿no? Porque Mm, cuando estás mal piensas que eres la única en el mundo y el mm. tener a alguien que piensa, "Ah, mira, pues Marta, o los ejemplos que nos pones, pues nos hacen sentir como, entre comillas, acompañados, ¿no? Ujú. Al final siempre digo como que aunque tu historia sea única, ¿no? Es importante ver que no eres la única, sobre todo como cuando nos pasan cosas como tan humanas y compartidas, ¿no? Decir, jo, pues me he sentido así en determinados momentos, o me digo estas cosas cuando me siento de esta forma, o espero de mí saber resolverlo todo y saber hacia dónde quiero ir en todo momento, y es como, "Ah, ¿tú también te sientes perdida algunas veces? Ah, pues esto hace que yo no sea tan bicho raro, ¿no? Claro, claro, por eso sí, sí, que al final es darse cuenta de que, bueno, que no somos, ¿no? Bichos raros y únicos en el sentido de que solo nos pasa a nosotros, que es un Mm, poco de las creencias, ¿no? Que a veces tenemos, que solo esto me ha pasado a mí. mm, Vale. Ujú. Perfecto. ¿Qué hábitos tú o qué prácticas personales mantienes, ¿no? Para, bueno, pues para seguir acompañándote a ti misma y seguir cuidando, ¿no? A esa niña interior, porque entiendo que este proceso de abrazar a nuestra niña
entre comillas, no acaba nunca, ¿vale? O sea, no es ya, Ujú. ya está, mi niña ya está curada, ¿vale? Y le doy el Claro, abrazo y al adiós, ¿no? claro. Pues mira, justamente cuando escribí el diario de la niña que fuiste, que es como un cuaderno de actividades para la niña interior, ¿no? Como está un poco relacionado, pero no es como primera y segunda parte, sino como solo un cuaderno de ejercicios, ¿no? Pues hablaba como de algunas cosas que me mantienen, bueno, como bastante en mi adulta y también le gusta a mi niña, ¿no? Por así decirlo. Como a mí ir a nadar me gusta mucho, leer me gusta mucho, ver películas me gusta mucho, ¿no? Como esto como actividades, ¿no? Y luego como recursos también el cómo me hablo en algunas de esas situaciones, ¿no? Es decir, imagínate que hoy voy a nadar y hago peor entreno que ayer, ¿no? Pues sería como muy fácil decir, ¿qué te ha pasado hoy? Qué mal, porque ayer mira cómo hiciste y hoy no has podido, qué floja. Es decir, bueno, pues cada día es diferente y felicitarme porque hoy he ido, ¿no? Que muchas veces es como, ya está, peor que ayer, fatal hoy. Y es como, oye, que estoy aquí, pues con un ritmo distinto, con una energía a lo mejor más baja, porque ha hecho calor y he dormido peor, por lo que sea, pero el cómo me hablo en esos momentos para mí marca mucho la diferencia, ¿no? Y que a veces como que buscamos que hay como grandes cosas a hacer por nosotras y a veces es decir, oye, ¿qué tienes miedo? ¿No? Es como hablar conmigo misma. O sea, siempre pongo como los mismos ejemplos para no ventilar aquí toda mi vida, pero siempre digo como lo mismo, de pues me hice un tatuaje y era la primera vez que me hacía un tatuaje y el día antes yo no sabía a qué dolor me enfrentaba, si me iba a doler y noté como cierta ansiedad, ¿no? Y pensé, esto no tiene que ser por el tatuaje porque es una cosa que decido yo. Entonces, tonta de ti si además lo decides tú y ahora te pones mal. Y me noté como hablándome así, ¿no? Y dije como, cállate, no va a ser que tienes miedo porque es la primera vez, porque es algo nuevo para ti, porque no sabes a qué dolor te enfrentarás, porque te preocupa, pues qué consecuencias puede tener, ¿no? Y ahí como para mí el darme cuenta en ese momento, me está diciendo, ¿por qué esto aparece ahora? O qué haces teniendo esto o sintiendo lo otro? Y fue como, espera un momento, ¿no será que simplemente estás asustada? ¿No? Como que muchas veces buscamos, tiene que ser algo muy, muy grande para que yo esté sintiendo ansiedad y a lo mejor es como, oye, es que a lo mejor tengo miedo y lo que me estoy diciendo no me está ayudando a acompañarme, ese miedo y ese susto de las primeras veces. Entonces, para mí sería como el diálogo interno mucho esa base. Ujú. Y que además a lo mejor podemos sacar, ¿no? Porque hablando lo que decías, ¿no? A lo mejor ese miedo viene de que yo de joven quería hacerme o de pequeña quería hacerme un tatuaje y mis padres no querían y siempre iba, no, no, no me lo hago porque en mi casa me van a Mm, matar, ¿vale? Y claro, ahora como que arrastramos, ¿no? Ese miedo cuando ahora ya no tenemos que dar explicaciones, ¿no? Pero nos viene a lo claro. mejor ese miedo, por ejemplo, Sí, ¿eh? esto a veces en terapia pasa, ¿no? Cuando explican las cosas, que digo, es como si en vez de comunicar y decir, oye, he decidido esto con mi vida, como si pidiéramos permiso, en plan, te voy a decir esto, a ver qué reacción tienes, a ver qué te parece, a ver si te parece bien, a ver si lo apruebas, ¿no? Entonces, como el darnos cuenta, ¿no? El todo lo que nos influye y nos acontece con lo vivido, ¿no? Aunque no sea como directamente, a lo mejor he escuchado algo de, anda, esta de tu clase que se ha hecho un tatuaje, y es como, tú ya tomas nota, ¿sabes? De, vale, pues, no me lo hago. Ujú. No, no, y claro, y te repercute luego cuando te lo haces a lo mejor vos con 40 que no pasa nada, has decidido hacértelo, pues ya está, o sea, pero bueno. Ya casi vamos finalizando, ya nos queda poquito, pero sí que me gustaría el que nos comentaras qué beneficios vamos a tener, ¿no? Si sanamos nuestras heridas, si abrazamos esa niña que fuiste, porque al final muchas veces hacemos las cosas porque luego vamos a tener un beneficio y de inicio no lo vemos, ¿no? Porque es, bueno, ¿y qué sentido tiene yo ahora estar buscando en la basura o en Claro. mi basura interior? ¿Qué beneficio tiene eso? Pues la dejo escondida y debajo de la alfombra y ya está. Ujú. Claro, claro, yo te diría como cuando no hay como esta sensación de, como a veces de tenerlo todo, pero no me acabo de sentir yo.
¿no? O estoy como viviendo una vida como que no la siento como alineada conmigo, con quién soy, ¿no? Y sobre todo como en ese reconocimiento de nuestras necesidades también nos reconocemos mucho quiénes somos, ¿no? Y al final saber quién eres te da como una calma, una tranquilidad, aunque las cosas desagradables sigan sucediendo, es como el poder afrontarlas desde una confianza hacia ti, desde un coraje pues para hacer y tomar según qué decisiones, que nos hace como ir por la vida como muy seguras, ¿no? Y sin sentirnos sobre todo como pequeñitas, que a veces esta sensación de soy adulta, pero no me siento como tal, porque hay muchas situaciones donde no sé reaccionar, donde siento que soy inferior, donde siento como que no tengo herramientas, ¿no? Entonces, yo te diría como esta parte de sentirme como auténtica en conexión conmigo y con los demás, y de ahí pues tener como esa vida que me permita sentir que estoy satisfecha con ella, ¿no? Ujú. Perfecto, sí, sí. A ver, la idea es eso, el que nosotros al final, bueno, encontremos, bueno, esa calma, ¿no? Esa paz interior y que nos vayamos entendiendo un poquito mejor, ¿vale? A veces las reacciones que tenemos y ya está. Y sobre todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Aceptando pues cada etapa que hemos vivido con las circunstancias y los momentos Mm. en los que hemos vivido, ¿vale? Sería esa la cuestión. Perfecto. Ya para finalizar, sí que me gustaría, antes de que nos dejaras tu gotica, si tienes, porque a ver, nos has estado hablando pues de otros libros que también tienes, pero ahora tienes algún proyecto en el que estás trabajando y se pueda contar, claro, ¿vale? Que vaya a salir próximamente. Y también si nos puedes contar, pues eso, esos otros libros que tienes y que podrían ser como un complemento, ¿no? A este, o como, no, a ver, lo que decías antes, no una continuación, pero sí que un complemento. Ujú. Ujú. Vale, pues empiezo como por lo primero, ¿no? Por los libros Sí. del que hemos estado hablando hoy, que es Abraza niña que fuiste. Luego también escribí sobre las heridas en la relación materna, con un libro que se llama Querida mamá, me dueles. Luego este cuaderno, ¿no? Que se llama El diario de la niña que fuiste, que son ejercicios prácticos donde poder tener como ese ratito de conexión, ¿no? Y de actividades y como cuadernos andillena de vacaciones, pero con nuestra niña interior. Y los digo en orden porque no tienen orden en realidad, decíamos, no es primera, segunda parte, pero siempre cuando me preguntan por Instagram les digo lo mismo, digo, son independientes, pero si eres una persona muy ordenada y quieres saber el orden, ha sido este. Y luego, dentro de poco, o sea, escaso una semanita, el día 14 de julio, voy a decir en lo que he estado como trabajando hace poquito. O sea, que hay un proyecto que está ahí, pero todavía no se puede decir. Pues perfecto, estaremos pendientes de tus redes, las pondremos debajo de comentarios en el vídeo de aquí de YouTube para que el día 14 de julio pues lo podamos conocer, que es nada, es dentro de muy poquito, o sea que ya casi casi. Perfecto. Pues bueno, sí que me gustaría, pues bueno, que nos regalaras esa gotica, ¿no? Ese mensaje que haga resonar, ¿no? Tú decías al principio que las personas que resuenen con el título, con el libro, pues son las personas que al final se lo van a comprar. Pero si escuchan esta entrevista, pues que también pues les resuene, ¿no? Aparte de ver el libro pues que les pueda resonar, aparte de todo lo que nos has estado comentando, pero sí que, que van a poder experimentar, ¿no? Al Mm, leerlo y al final, pues lo que tú propones en el libro. mm. Pues mira, mientras hablabas me venía como a la cabeza con una frase que también aparece en el libro, ¿no? Que al final, cuando llegamos al libro, aunque haya como un deseo de mejora, también estamos como muy conectadas con las heridas, ¿no? Pensando como que siempre estaremos ahí o que no hay nada bueno en nosotras o que estas heridas están aquí y que no sabemos si las vamos a poder curar, ¿no? De alguna manera. Entonces, como algo que digo en el libro es como que tu cuerpo a lo mejor sabe de heridas, pero también tiene la capacidad, ¿no? Y también puede saber de repararlas, ¿no? Entonces,
para mí es importante como trasladar esto, ¿no? Lo que decíamos antes de esto viene para remover, pero que sea como con una intención como de aliviar, ¿no? Pues como cuando tienes una herida física, que dices, te voy a echar ahora algo para que se cure mejor, pero al inicio te va a escocer, ¿no? Pero para que cicatrice bien, tenemos que pasar por este proceso. Pues algo parecido, ¿no? Es pasar como por este proceso para que luego pues tengamos como ese alivio y esa calma y podamos conectar con que además de las heridas también hay otras cosas, ¿no? Dentro de nosotras. Ujú. Perfecto. Sí, a ver, no quedarnos con las heridas o con ese miedo de descubrir, ¿no? Esas heridas, sino que al Mm, final, como dices, ¿no? Que el cuerpo es suficientemente sabio como para saber curarse, ¿no? Y que mm, nunca es un mal momento para iniciar, ¿no? Esa curación o esa sanación que nos comentas tú también en el libro. Perfecto, pues por mi parte, no sé si quieres añadir alguna cosita más, si nos quieres comentar algo, si no, por mi parte, muchísimas mm, gracias por haber estado aquí con nosotros, habernos abierto un poquito tu libro para adentrarnos, ¿no? Y saber que todos y todas podemos sanar nuestra niña interior o niño mm. interior. Lo mismo, darte las gracias también por la invitación, deseando que las personas que nos vean y nos escuchen les resuene y que me compartas también sensaciones que te lleguen. Así que nada, espero que el ratito pues sea agradable y gracias de nuevo. Pues muchas gracias a todos y como siempre os iremos informando del siguiente club de lectura. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.